con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24, numeral 1, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, en relación con el artículo 18, fracción quinta del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, hago del conocimiento del público en general que con el objeto de resolver los medios de impugnación que motivaron la integración de los expedientes que a continuación se precisan, el Pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca celebra el día de hoy sesión pública en este Salón de Plenos. Bienvenidos todos ustedes. Expediente JDC, diagonal 127, diagonal 2019. Acto reclamado, la violación a su derecho político electoral respecto al desempeño y ejercicio del cargo como presidente municipal electo en el Ayuntamiento de Ayotzintepec, Oaxaca, por parte del Cabildo Municipal de Ayotzintepec, Oaxaca, y la Secretaría General de Gobierno. Expediente JDC, diagonal 136, diagonal 2019. La negativa del presidente municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca, de otorgarles las acreditaciones de integrantes del comité directivo de la colonia Rufino Tamayo. Expediente JDCI, diagonal 70, diagonal 2019. La omisión del Ayuntamiento de Santiago Tillo en la entrega de las cantidades acordadas de las participaciones de los ramos 28 y 33 del ejercicio 2019 en la Agencia Municipal de San Mateo Yucucuy. Expediente JDCI, diagonal 107, diagonal 2019. El nombramiento del comisionado municipal de Reyes Etla, Oaxaca, en virtud de que dicho nombramiento ha sido continuo por más de 60 días. Expediente JDCI, diagonal 176, diagonal 2019. El acuerdo YEPCO-CG-SNI-306, diagonal 2019, emitido por el Consejo General Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, respecto a la calificación de la elección de concejales al Ayuntamiento de San Baltasar, Losicha, Oaxaca. Expediente JNI, diagonal 78, diagonal 2019. El acuerdo YEPCO-CG-SNI, diagonal 235, diagonal 2019, emitido por el Consejo General Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, respecto a la calificación de la elección de concejales al Ayuntamiento de San Jerónimo, Tlacochaguaya, Oaxaca. Expediente JNI, diagonal 81, diagonal 2019. El acuerdo YEPCO-CG-SNI-306, diagonal 2019, emitido por el Consejo General Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, respecto a la calificación de la elección de concejales al Ayuntamiento de San Baltasar, Losicha, Oaxaca. Expediente JNI, diagonal 85, diagonal 2019. El acuerdo YEPCO-CG-SNI-
235, diagonal 2019, emitido por el Consejo General y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a la calificación de la elección de concejales al Ayuntamiento de San Jerónimo, Tlacochahuaya, Oaxaca. Expediente JNI, diagonal 25, diagonal 2020. El acuerdo YEPCO-CG-SNI-235, diagonal 2019. Emitido por el Consejo General Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a la calificación de la elección de concejales al Ayuntamiento de San Jerónimo, Tlacochahuaya, Oaxaca. Expediente JDCI, diagonal 78, diagonal 2019. Los actos del presidente municipal de Santa Catalina, Quierí, respecto a la omisión de convocarlos a sesiones de cabildo, así como la omisión de pago de dietas. Expediente PES, diagonal 03, diagonal 2019. Promueve procedimiento especial sancionador en contra del diputado federal Benjamín Robles Montoya por actos que considera contravienen lo dispuesto por el artículo 134 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expediente JDC, diagonal 125, diagonal 2019. La omisión del presidente municipal e integrantes del Ayuntamiento Municipal de Reforma de Pineda de convocarla a sesiones de cabildo, el pago de dietas que le corresponde, así como la violencia política ejercida en su contra. Expediente JDCI, diagonal 136, diagonal 2019. La omisión del Ayuntamiento de San Pedro Guamelula, Oaxaca, de entregar los recursos económicos federales de los ramos 28 y 33, fondos 3 y 4 del ejercicio 2019 a la Agencia Municipal El Coyul. Expediente JDCI, diagonal 164, diagonal 2019. El acuerdo YEPCO-CG-SNI-232, diagonal 2019, emitidos por el Consejo General Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a la calificación de la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Monjas, Miahuatlán, Oaxaca. Expediente JDCI, diagonal 177, diagonal 2019. La omisión de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de implementar el proceso de mediación solicitado. Expediente JDCI, diagonal 02, diagonal 2020, el acuerdo YEPCO-CG-SNI, diagonal 2019, emitido por el Consejo General Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a la calificación de la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de San Lorenzo, Albarradas, Oaxaca. Expediente JNI, diagonal 64, diagonal 2019. El acuerdo YEPCO-CG-SNI-165, diagonal 2019, emitido por el Consejo General Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a la calificación de la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de San Jerónimo, Coatlán, Oaxaca. Expediente JNI,
diagonal 69, diagonal 2019. El acuerdo IEPCO-CG-SNI-232, diagonal 2019, emitido por el Consejo General y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a la calificación de la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Monjas, Miahuatlán, Oaxaca. Expediente JNI, diagonal 82, diagonal 2019. El acuerdo IEPCO-CG-SNI-307, diagonal 2019, emitido por el Consejo General Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a la calificación de la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de San Pablo, Coatlán, Oaxaca. Expediente JNI, diagonal 90, diagonal 2019. El acuerdo IEPCO-CG-SNI-307, diagonal 2019, emitido por el Consejo General y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a la calificación de la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de San Lorenzo, Albarradas. Asimismo, se hace del conocimiento del público en general que, con el objeto de resolver el medio de impugnación que motivó la integración del expediente que a continuación se precisa, en la sesión pública que se celebra el día de hoy, también será resuelto el siguiente expediente. JNI, diagonal 01, diagonal 2020. El acuerdo IEPCO-CG-SNI-320, diagonal 2020, emitido por el Consejo General Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respecto a la calificación de la elección de concejales al Ayuntamiento de Santa Catarina, Minas, Oaxaca. Señoras y señores, estos son los asuntos que el día de hoy se resolverán en esta sesión.
Buenas tardes. Damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca convocada para esta fecha. Secretario General, procede a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que al estar presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno de este órgano jurisdiccional, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 8 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, 9 juicios electorales de los sistemas normativos internos y un procedimiento especial sancionador, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos y lista complementaria a resolver publicada en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado. Gracias. Yo quisiera hacer uso de la palabra antes de someter a votación el proyecto de orden del día para proponerles el retiro del mismo de los siguientes asuntos. JDSI 70-2019 es de la comunidad de Yucucuy, municipio Santiago Tillo. El JDSI 78-2019 del municipio de Quiarí. El JDSI 136-2019 de la comunidad del Coyul, del municipio de Huamelula. Y San Baltasar Chichicapan, JNI 81-2019. San Baltasar Losecha, magistrado. San Baltasar Losecha, perdón. JNI 81-2019 y JSI 176-2019. En estos asuntos quedan todavía pendientes algunas diligencias para agotar el proceso, los procedimientos respectivos, derivados, los que se refieren a temas de recursos de comunidades con sus municipios, a un voto particular que aún está en elaboración por parte de la magistrada Elizabeth, y en el tema de Quieri igual falta también un voto particular que está presentando el magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Están corriendo los plazos para presentar estos votos particulares en la secuela procesal, y en el asunto de San Baltasar Losecha en relación a una serie de documentos que se presentaron el día de hoy por la mañana ante el tribunal y que obviamente ameritan ser estudiados y considerados en su caso en el proyecto de resolución. Así que mi propuesta es retirar estos asuntos del orden del día. ¿Algún comentario? Somete a votación mi propuesta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de la propuesta. Magistrado presidente, le informo que su propuesta de retirar del orden del día los asuntos JDSI 70-2019, JDSI 176-2019, JNI 81, JDSI 78 y JDSI 136, todos del 2019, ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Ahora someto a votación el resto del orden del día, por favor. Claro que sí, presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que el resto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En consideración a lo anterior, le solicito a la licenciada Lady Sibón Ramos Méndez dar cuenta con los asuntos que propone la magistrada Elizabeth Bautista Velasco. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 127-2019, promovido por Víctor Mendoza Velasco, a fin de impugnar la vulneración a su derecho político-electoral de ser votado en la vertiente del desempeño y ejercicio del cargo como presidente municipal de Ayotzintepec, Oaxaca. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio atribuido al Congreso del Estado de Oaxaca,
consistente en el probable decreto de destitución o sustitución de su cargo como presidente municipal, toda vez que al rendir su informe circunstanciado, dicho órgano legislativo informó que no existe documento legal que avale la remoción o en su caso suspensión del cargo del actor, y si bien informó la existencia de expedientes en los que habían solicitado la revocación de mandato del hoy actor, hasta la fecha no existe pronunciamiento al respecto. Por lo que hace a los agravios atribuidos al Ayuntamiento de Ayotzintepec, se propone declararlos fundados, ya que las partes son coincidentes en referir que el Cabildo Municipal inició el trámite de revocación de mandato derivado de que el hoy actor no había comparecido a las 3 sesiones de Cabildo. Sin embargo, en autos no quedó acreditado que se haya citado legalmente al actor para que estuviera en condiciones de comparecer a las mismas. Además, el Congreso del Estado de Oaxaca informó que en los expedientes con que cuenta ese órgano legislativo tampoco existe constancia de las notificaciones practicadas al actor, lo que genera certeza a este tribunal de que dicho actor no fue legalmente convocado a las sesiones de Cabildo. Por lo tanto, se estima que fue ilegal el procedimiento por el que los integrantes del Ayuntamiento de Ayotzintepec solicitaron ante el Congreso del Estado la revocación de mandato del actor. Por otra parte, se propone declarar infundado el agravio consistente en la negativa de dejarlo entrar al espacio físico que le corresponde, pues de auto se advierte que el actor sí tuvo acceso al Palacio Municipal, aunado a que la parte actora no aportó mayores datos de prueba para que este tribunal acreditara la negativa reclamada. Finalmente, por lo que hace el agravio atribuido a la Secretaría General de Gobierno del Estado, se propone declararlo fundado, pero inoperante, ya que la responsable manifestó que efectivamente había otorgado una credencial de acreditación al suplente del presidente municipal, Mario Mendoza Marín, como encargado del despacho de la presidencia, en sustitución del hoy actor. Sin embargo, en virtud de que se determinó que fue ilegal el procedimiento por el que se solicitó la revocación de mandato del actor, como consecuencia, son inválidos los actos derivados de él, como lo es el nombramiento mencionado. Por lo anterior, en el proyecto se propone restituir al actor Víctor Mendoza Velasco en su cargo de presidente municipal de Ayotzintepec, Oaxaca, hasta en tanto el Congreso del Estado determine lo procedente. Enseguida doy cuenta con el proyecto formulado en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave JDC 136-2019, promovido por Julio César Alonso Martínez y otros, ciudadanos integrantes del Comité Directivo de la Colonia Rufino Tamayo, Santa Cruz, Jocotlán, Oaxaca, en contra del presidente municipal de dicha comunidad, a fin de controvertir la omisión de expedir las acreditaciones correspondientes y de realizar la toma de protesta como integrantes del Comité Directivo de la Colonia Rufino Tamayo. En el proyecto se propone declarar la incompetencia de este tribunal por razón de materia, en virtud de que la integración del Comité Directivo de la Colonia Rufino Tamayo no es materia electoral. Lo anterior es así porque no se trata de autoridades municipales o autoridades auxiliares municipales, sino de órganos de comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades. Por lo tanto, la participación activa o pasiva de los ciudadanos en la integración del Comité Directivo de la Colonia Rufino Tamayo no se encuentra dentro de la organización interna del ayuntamiento. Por ende, no afecta ni puede afectar de manera directa e inmediata los derechos político-electorales de votar y ser votado, o de participación política del país, ni el derecho de asociación como pretenden hacerlo valer los promoventes. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto formulado en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 107-2019, promovido por Melesio Manuel Santiago Hernández y otros, quienes se ostentan con el carácter de ciudadanos indígenas pertenecientes al municipio de Reyes Setla, Oaxaca, en el que reclaman de la Secretaría General de Gobierno los nombramientos continuos y permanentes del ciudadano Carlos Rasgado Toledo como comisionado provisional del municipio antes referido. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda, ya que se actualiza la causal contenida en el artículo 10, inciso H, de la Ley de Medios Local, debido a que de las constancias que obran en autos se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, ya que de las constancias se advierte que la directora jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno del Estado y el Instituto Electoral Local informaron que actualmente se cuenta con un ayuntamiento integrado mediante asambleas generales comunitarias de elección, sin que esté vigente el nombramiento del comisionado provisional. De ahí que los efectos del acto reclamado hayan dejado de surtir sus efectos y lo procedente sea desechar de plano la demanda.
Finalmente, doy cuenta con el proyecto formulado en los juicios electorales de los sistemas normativos internos, JNI 78-2019, y sus acumulados JNI 85-2019 y JNI 25-2020, promovidos por los ciudadanos indígenas pertenecientes a la Agencia Municipal de Macuizóchitl de Artigas Carranza, perteneciente al municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, a fin de controvertir del Consejo General del Instituto Electoral Local el acuerdo IEPCO-CG-SNI 235-2019, por el que se declaró válida la elección ordinaria del municipio en cita. En el proyecto, en primer término, se propone la acumulación de los juicios electorales identificados con la clave JNI 85-2019 y JNI 25-2020 al diverso JNI 78-2019, por ser este el que se tramitó primero. En cuanto al fondo del asunto, se propone declarar infundados los agravios hechos valer por los actores. Esto debido a que el acuerdo impugnado fue emitido conforme a derecho y en estricto respeto al sistema normativo indígena de la comunidad de San Jerónimo Tlacochahuaya. Se sostiene lo anterior porque, diverso lo manifestado por la parte actora y de las constancias que obran en autos, se advierte que el Instituto Electoral Local llevó a cabo un proceso de mediación en atención a las solicitudes de los actores. Así también, al realizar el acuerdo impugnado, se hizo un estudio con perspectiva intercultural y análisis intercomunitario, al analizar las constancias en relación al sistema normativo indígena de las comunidades, es decir, de la cabecera municipal y de la agencia municipal, reconociendo y protegiendo el método de elección que históricamente la comunidad de San Jerónimo Tlacochahuaya ha tenido hasta el momento, destacando que el actuar del Instituto Electoral Local de ninguna manera vulnera el principio de universalidad del sufragio, puesto que el impedimento a participar en las asambleas generales comunitarias de elección que realiza la comunidad de San Jerónimo Tlacochahuaya se encuentra justificada, puesto que dicho principio en materia electoral aplica únicamente al interior de cada una de las comunidades. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias. Esta consideración de la magistrada y de los magistrados, los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Someto a votación los proyectos, por favor, secretario. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado López Vázquez. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 127-2019, Ayotzintepec, se resuelve, según se declaran fundados los agravios hechos valer por el actor atribuidos al Ayuntamiento de Ayotzintepec, Oaxaca, marcados con los incisos A, B, C, E y F, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Tercero, se declara infundado el agravio marcado con el inciso D, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Cuarto, se declara infundado el agravio atribuido al Congreso del Estado de Oaxaca, en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Quinto, se declara fundado pero inoperante el agravio atribuido a la Secretaría General de Gobierno en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. Sexto, se restituye a Víctor Mendoza Velasco en su cargo de presidente municipal de Ayotzintepec, Oaxaca, en términos de la presente sentencia. Séptimo, se deja sin efectos la acreditación otorgada a Mario Mendoza Marín como encargado del despacho de la presidencia municipal. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 136-2019, Santa Cruz, Jojocotlán, se resuelve. Primero, este tribunal se declara incompetente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en términos del considerando segundo de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 107-2019, Reyes Etla, se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda del presente juicio. En los juicios electorales de los sistemas normativos internos, identificados con las claves JNI 78-2019 y sus acumulados JNI 85-2019 y JNI 25-2020 de San Jerónimo Tlacochahuaya, se resuelve. Segundo, se acumulan los juicios electorales de los sistemas normativos internos, identificados con la clave JNI 85-2019 y JNI 25-2020 al diverso JNI 78-2019, por ser este el primero en tramitarse en términos del considerando segundo de este fallo. Tercero, se declaran infundados los agravios hechos valer
por los recurrentes y se confirma el acuerdo impugnado en términos del considerando séptimo de esta resolución. Le solicito al licenciado Antonio Hernández Sánchez de cuenta con los asuntos, o el asunto más bien que propone y ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con un proyecto de resolución, el cual es del siguiente tenor. El proyecto corresponde a un procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 03/2019, iniciado con la denuncia presentada por la representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México en contra de Ángel Benjamín Robles Montoya, diputado federal, Maribel Martínez Ruiz, diputada federal plurinominal, Jaime Castellanos del Campo, coordinador distrital del Partido del Trabajo en el estado de Oaxaca, así como del Partido Político del Trabajo, por la difusión de anuncios espectaculares en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que a su decir actualizan promoción personalizada, vulnerando con ello el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137, párrafo 14 y 15 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Sin embargo, en observancia irrestricta al ámbito de competencias que impone nuestro sistema de impartición de justicia, en específico la normativa legal y reglamentaria aplicable al régimen sancionador electoral y en lo particular a lo relativo a los supuestos de procedencia respecto de los procedimientos sancionador ordinario y especial sancionador, tal y como se explica y se desarrolla en el proyecto, resulta procedente reencauzar el procedimiento de mérito al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que conozca y resuelva respecto de los hechos denunciados mediante el procedimiento ordinario sancionador e imponer en su caso las sanciones correspondientes. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias. Está a consideración de la magistrada y de los magistrados el proyecto con el que se acaba de dar cuenta. Someta la votación, secretario, por favor. Claro que sí, presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado Miguel Ángel Carapello Díaz. A favor. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES 03/2019, se resuelve. Primero, se ordena el reencauzamiento del presente asunto, a efecto de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca conozca y resuelva respecto de las denuncias planteadas. Le solicito al licenciado Genaro Cruz de cuenta con los asuntos que propone el magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC/125/2019, promovido por Rosa María Aguilar Antonio con el carácter de concejal electa por el principio de representación proporcional, mediante el cual controvierte de la presidenta municipal y demás integrantes del Ayuntamiento de Reforma de Pineda la presunta vulneración a su derecho político electoral de ser votada en la vertiente de ejercicio del cargo para el cual fue electa, así como la violencia política en razón de género perpetuada en su contra. En el proyecto de cuenta se propone declarar fundados los agravios hechos valer por la actora, debido a que las autoridades señaladas como responsables fueron omisas en remitir las actas de sesiones de cabildo celebradas por el Ayuntamiento de Reforma de Pineda. De ahí que ante la inexistencia en autos de elemento alguno que tienda a acreditar lo contrario, se advierte que la actora no ha sido convocada a sesiones de cabildo. Ahora bien, la presidenta municipal no acreditó haber cubierto a la hoy actora su pago por concepto de dietas, razón por la cual dicho motivo de disenso es declarado fundado. Por otro lado, en el proyecto que se pone a su consideración se estima que la presidenta municipal de Reforma de Pineda, Oaxaca, ha ejercido actos que constituyen violencia política en razón de género en contra de la actora. Esto debido a una serie de actos y omisiones desplegados por la aludida presidenta municipal en contra de la concejal actora, mismos que se han tornado sistemáticos, como es el hecho de negarse a tomarle la protesta de ley y a asignarle una regiduría,
lo que la obligó a promover un medio de impugnación, y una vez ordenado lo anterior y después de múltiples requerimientos, fue hasta el día 1 de junio de 2019 en que pudo rendir protesta de ley y se le asignó la regiduría de ornato, la cual, como se establece en el proyecto, significa adorno, además de que dicha regiduría no existía en el ayuntamiento, por lo que fue creada ex profeso para la actora, lo que se considera discriminatorio y denigrante, aunado a que a partir de la sesión de cabildo en que rindió la protesta de ley, en cumplimiento a una sentencia de este tribunal, no volvió a ser convocada y, como ya se dijo, a la fecha no le han sido pagadas las dietas a las que tiene derecho. En este sentido, en el proyecto que se pone a su consideración, se considera procedente ordenar a la Presidenta Municipal de Reforma de Pineda, Oaxaca, que convoque a la actora a sesiones de cabildo en los términos establecidos en la Ley Orgánica Municipal y le pague las dietas adeudadas a partir del 1 de junio de 2019 a la fecha. Además, se estima procedente tener por desvirtuada la presunción de que la ciudadana Araceli García Hernández, actual Presidenta Municipal de Reforma de Pineda, Oaxaca, tiene un modo honesto de vivir, e informar de esta determinación al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Además, ordenar la continuidad de las medidas de protección decretadas a favor de la actora mediante acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2019. Así también, ordenar a la Presidenta Municipal que convoque a la actora y demás integrantes del Ayuntamiento de Reforma de Pineda, Oaxaca, a una sesión de cabildo en la que dicho ayuntamiento le asigne una nueva regiduría con funciones específicas y claramente delimitadas, y en consecuencia, vincular a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca para que en cuanto se presente el actor ante las instalaciones de dicha Secretaría, deje sin efectos la acreditación expedida a dicha ciudadana con fecha 3 de junio de 2019 como regidora de ornato y le sea expedida una nueva acreditación que corresponda a la regiduría que se le asigne en cumplimiento a esta determinación. Enseguida doy cuenta con el proyecto relativo al juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave de expediente JNI/64/2019, mediante el cual ciudadanos y ciudadanas del municipio de San Jerónimo, Coatlán, Oaxaca, impugnan el acuerdo IEPCO-CG-SNI-165/2019, emitido el 25 de noviembre de 2019 por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al ayuntamiento del citado municipio. En este sentido, se aduce que en la elección cuestionada se vulneró el principio de universalidad del sufragio, sobre la base de los motivos de inconformidad siguientes. Primero, que se permitió el registro de los candidatos suplentes Pablo Pérez y Daniel Jiménez, aun cuando no presentaron la constancia de antecedentes penales, requisito establecido en la convocatoria. Segundo, que se permitió la sustitución de los candidatos suplentes Pablo Pérez y Daniel Jiménez por los ciudadanos Cristóbal Jiménez y Nicasio Jiménez, cuando presentaron su documentación fuera de los plazos establecidos en la convocatoria de elección. Y tercero, solicitan que se realice un análisis minucioso del expediente de la elección con el fin de establecer si se cumplió con los requisitos descritos en la convocatoria. La ponencia considera que los motivos de inconformidad resultan por una parte infundados y por otra inoperantes. Lo infundado del agravio radica en que no se puede considerar como una irregularidad o violación al sistema normativo de la comunidad el hecho de que el órgano comunitario electoral haya requerido a los integrantes de la planilla verde ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria por parte de 2 de sus integrantes y posteriormente se validara el registro de la planilla. Dado que la porción reglamentaria de la convocatoria de elección que establece la improcedencia de la solicitud de inscripción de las planillas ante el incumplimiento de uno de los requisitos establecidos es contrario al parámetro de control de constitucionalidad y legalidad aplicable al caso. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1, 14 y 35, fracción segunda de la Constitución Federal, y 1 y 24, fracción segunda de la Constitución Local, se advierte que se debe garantizar los derechos de votar y ser votado. Por lo tanto, fue correcto que se avalara la garantía de audiencia de los ciudadanos integrantes de la entonces planilla verde. Por otra parte, se estima inoperante la solicitud consistente en que se realice un análisis minucioso del expediente de elección con el fin de establecer si en el proceso
proceso se cumplió con los requisitos descritos en la convocatoria de la elección. Esto porque ello ya fue revisado por el Consejo General del IEPCO al momento de emitir el acuerdo por el cual calificó como válida la elección. De ahí que el citado acuerdo genera la presunción que se ha cumplido con el sistema normativo de la comunidad en la elección, así como la presunción de validez y elegibilidad de los candidatos electos. Por lo tanto, la ponencia considera que debe confirmarse el acuerdo impugnado, emitido el 25 de noviembre de 2019 por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que califica como válida la elección ordinaria de concejales del municipio de San Jerónimo Coatlán, celebrada el 13 de octubre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92, apartado 1, inciso A de la Ley de Medios. Enseguida doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral de los sistemas normativos internos y del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificados con las claves JMI 69/2019 y JDCI /164/2019, interpuestos el primero por Rutilio Valeriano Zurita Martínez, Diana Gijón Cruz y otros, y el segundo por Miguel Luis Cruz Zurita en su carácter de ciudadanos y ciudadanas indígenas de Monjas, Miahuatlán, Oaxaca, por los que controvierten el acuerdo de fecha 4 de diciembre de 2019, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el cual calificó como parcialmente válida la elección ordinaria de concejales al ayuntamiento de ese municipio. Ello al invalidar la reelección para un tercer periodo del ciudadano Miguel Luis Cruz Zurita como presidente municipal. Al respecto se propone la acumulación del juicio de la ciudadanía JDCI /164/2019 al diverso JNI /69/2019, dado que existe identidad del órgano administrativo electoral señalado como responsable, así como del acto impugnado. Ahora bien, en el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar infundados los agravios hechos valer y confirmar el acuerdo impugnado. El motivo de disenso consiste en la vulneración al derecho de libre autodeterminación y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas, al considerar que la autoridad responsable al emitir el acuerdo impugnado pasó por alto el derecho a la libre determinación y autogobierno de pueblos y comunidades indígenas, el cual les permite decidir libremente su condición política y disponer libremente su desarrollo económico, social y cultural. Aunado a que la determinación adoptada en el acuerdo impugnado se encuentra indebidamente fundada y motivada. En ese tenor, más allá de la indebida fundamentación y motivación del acuerdo controvertido, este órgano jurisdiccional estima que, en plenitud de jurisdicción, debe confirmarse el sentido del acuerdo impugnado respecto de la elección para un tercer periodo consecutivo del ciudadano Miguel Luis Cruz Zurita como presidente municipal, pues vulnera lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política Federal por las razones que se exponen a continuación. Si bien el artículo segundo, inciso A de la Constitución Política Federal reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para, entre otros, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, sin embargo debe resaltarse que el reconocimiento del derecho a la libre determinación no es absoluto, pues el propio precepto en su quinto párrafo lo acota, al señalar que tal derecho se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Es decir, el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica una disminución a la soberanía nacional y menos aún la creación de un Estado dentro del Estado mexicano, toda vez que tal derecho debe leerse de manera armónica con el contenido en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política Federal, criterio sostenido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro, derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, su límite constitucional. Pues en el artículo 40 de la Constitución Política Federal, en donde se define la forma de Estado y gobierno del Estado mexicano, estableciéndose que se trata de una república representativa, democrática, federal, y en cuanto a esta última característica se señala que estará compuesta de estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la propia ley fundamental. Por tanto, la unión de los estados en una federación, si bien presupone autonomía en su régimen interior, lo cierto es que también presupone la unidad constitucional, ya que tal autonomía no puede rebasar o contravenir la ley fundamental.
tal como lo refiere el primer párrafo del artículo 41, en donde se indica que las constituciones de los estados en ningún momento podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. De lo anterior se desprende el postulado básico de la unidad e indivisibilidad nacional, el cual consigna la unión del pueblo mexicano en una federación establecida de acuerdo a sus principios fundamentales. Así, resulta que, en acatamiento al principio de unidad y en indivisibilidad nacional, se estableció como límite el reconocimiento del derecho de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, la unidad nacional. Por tanto, es posible señalar que el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica su independencia política, tampoco su soberanía, sino solo la posibilidad de elegir libremente su propia situación dentro del Estado mexicano, lo cual de modo alguno conduce a la disolución del mismo, sino solo al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar su propia suerte, siempre y cuando se preserve la unidad nacional. De ahí que en el presente asunto este órgano jurisdiccional estima que la decisión de la comunidad indígena en cuestión de reelegir por un tercer periodo consecutivo al ciudadano Miguel Luis Cruz Zurita como presidente municipal de Monjas no forma parte del derecho a la libre determinación, por lo cual se estima que si bien tratándose de comunidades indígenas tienen derecho a elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades municipales, lo cierto es que al decidir por la reelección deben atender a lo establecido en la propia Constitución, es decir, deben atender a lo que ésta señala en cuanto a su límite. Al respecto, el artículo 115, fracción primera, segundo párrafo, de la Constitución Política Federal determina que los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. De lo anterior se tiene que es la propia Constitución la que establece una limitante a la reelección de los integrantes de los ayuntamientos solo por un periodo adicional, precepto que en estima de este órgano jurisdiccional resulta aplicable a los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. Por lo tanto, el ciudadano Miguel Luis Cruz Zurita resulta inelegible para ocupar nuevamente el cargo de presidente municipal de Monjas, al haber sido electo por 2 periodos consecutivos de 3 años. Por estas y demás razones que se exponen en el proyecto de cuenta, se propone en plenitud de jurisdicción confirmar el acuerdo impugnado. A continuación doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los juicios electorales de los sistemas normativos internos identificados con las claves de expedientes JNI-82-2019 y JNI-90-2019, mediante los cuales ciudadanos y ciudadanas del municipio de San Pablo, Coatlán, Oaxaca, impugnan el acuerdo emitido el 18 de diciembre de 2019 por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que califica como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al ayuntamiento del citado municipio. La ponencia propone acumular el juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI 90-2019 al diverso juicio electoral JNI 82-2019, por ser este el primero en recibirse en la oficialía de partes de este tribunal, toda vez que de la lectura integral de los escritos de demanda y demás constancias cobran en autos, se advierte que existe conexidad en la causa. Respecto al fondo del asunto, los actores pretenden la nulidad de la elección sobre la base de los motivos de inconformidad siguientes. Primero, inegibilidad del candidato propietario al cargo de presidente municipal de la planilla roja, que a la postre resultó como la ganadora del proceso de elección. 2. La existencia de irregularidades graves en el desarrollo del proceso de elección. En este sentido, se consideran infundados los motivos de disenso, sobre la base de que este tribunal solo tiene atribución de declarar validez o la nulidad de un procedimiento electoral, siempre que los impugnantes hagan valer conceptos de agravio tendentes a demostrar la existencia de irregularidades graves e incluso generalizadas o sistemáticas, plenamente acreditadas que resulten determinantes para la validez de la elección o de su resultado final, conforme a lo previsto en el artículo 96 de la Ley de Medios. Sobre la base de lo explicado, se considera que no es posible acoger el planteamiento de invalidez de la parte actora, al considerarse que la elección de concejales al ayuntamiento del municipio de San Pablo, Coatlán, es constitucional y legalmente válida, al haberse desarrollado conforme a su sistema normativo interno y en un marco de respeto a los derechos fundamentales, así como los principios constitucionales y legales, no acreditándose ninguna irregularidad en el desarrollo y conclusión de la elección.
de la entidad suficiente que alterara el orden de la asamblea o generara que los asistentes no ejercieran su derecho de votar y ser votados. Por otra parte, respecto a la inelegibilidad del candidato a presidente municipal de la planilla ganadora, no se acredita, dado que los accionantes no ofrecieron pruebas idóneas y pertinentes para destruir la presunción de que el candidato electo no cuenta con solvencia moral o un modo honesto de vivir. De ahí que el candidato cuya honestidad se cuestiona goza de una presunción legal a su favor. Por tanto, se considera que debe confirmarse el acuerdo impugnado emitido el 18 de diciembre de 2019 por el Consejo General del IEPCO, por el que califica como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento del municipio de San Pablo, Coatlán, Oaxaca, celebrada el 20 de octubre de 2019. Por último, doy cuenta, conjunta con los proyectos de resolución de los juicios ciudadanos identificados con las claves JDCI 77, JDCI 02 del 2020, así como el juicio electoral JNI 01 2020. Respecto del primero de ellos, el JDCI diagonal 177-2019, en el proyecto puesto a su consideración se propone el desechamiento del escrito de demanda, tomando en consideración que el juicio promovido ha quedado sin materia, puesto que el actor controvertía del Instituto Electoral Local la omisión de llevar a cabo el proceso de mediación relativo al proceso electoral de San Martín Tuxpalan. Sin embargo, dicho instituto ya ha emitido el acuerdo de calificación de la elección en cita, quedándose así sin materia el juicio promovido. Por lo que hace a los juicios JDCI 02-2020 y JNI 01-2020, de igual forma se propone el desechamiento de los escritos de demanda que les dieron origen en atención a que la y el actor se desistieron por escrito de la interposición de dichos medios impugnativos, lo que impide el dictado de una sentencia de fondo respecto de la controversia planteada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrado. Gracias, licenciado, muy amable. La consideración de la magistrada y de los magistrados los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Yo quisiera referirme a dos proyectos. Voy a diferir en el sentido. En primer lugar, el JDC 125-2019 de reforma de Pineda, donde se está proponiendo declarar la existencia de violencia política de género, argumentando fundamentalmente que la presidenta municipal de manera reiterada ha incumplido con resoluciones de este órgano jurisdiccional, como efectivamente ha sucedido, y que incluso ha obstaculizado el cumplimiento de nuestras resoluciones. Lo cual también es cierto, se nota en los expedientes que han sido materia de estudio por parte de este tribunal, una conducta evidentemente ilegal por parte de la presidenta municipal. Desde mi punto de vista, ha habido obstrucción en el ejercicio del cargo, han existido conductas que merecen ser sancionadas, pero desde mi óptica no encuadran en la violencia política de género, por lo menos desde el punto de vista del protocolo para atención de este tipo de asuntos. Y bueno, el proyecto propone esta declaratoria y propone en consecuencia, como una consecuencia de esta declaratoria de la existencia de la violencia política de género, el desvirtuar la presunción que tiene todo ciudadano, pero en particular en este asunto, la presidenta municipal, de tener un modo honesto de vivir. Esto es como producto de la sanción de declararla con esta categoría de haber violentado a la actora, constituyéndose la figura de violencia política de género. Dejaría de presumirse su modo honesto de vivir y como una posterior consecuencia inscribirla en un registro y por supuesto con esto quedaría inhabilitada para el ejercicio de un cargo posterior de representación, siguiendo el modelo que estableció
sala superior en un asunto también relacionado con el estado de Oaxaca, en el que se estimó que al existir una declaratoria de violencia política de género atribuida a un actor político, a un funcionario público, automáticamente esto lo inhabilitaría para poder contender en sucesivas elecciones de naturaleza popular. Desde mi óptica en este asunto en particular, no existe tal, desde los elementos que existen en el expediente, posibilidad de determinar que existe esta violencia política de género. Insisto, atendiendo al propio protocolo. Y desde mi punto de vista no sería posible, no existiendo este encuadre, aplicarlo en vista a la oposición, a la renuencia, a la reiteración de no cumplir con resoluciones del tribunal. Desde mi óptica, esta oposición injustificada jurídicamente, pues puede ser materia de una sanción diversa, incluso por el propio tribunal, utilizando los medios que están jurídicamente a nuestro alcance. Por eso me difiero del proyecto en esta ocasión. Y voy a diferir también en el asunto del JNI 69 del municipio de Monjas, Miahuatlán. Por supuesto, es un tema desde mi punto de vista muy importante, muy relevante. Se trata de fijar el posicionamiento del tribunal, el posicionamiento de cada uno de los magistrados en su libertad de criterio respecto a la posibilidad de la reelección en los municipios de sistemas normativos internos, más allá de un solo periodo adicional. En esta ocasión sería la tercera vez que el presidente municipal compite y pues es votado por los ciudadanos de su comunidad. El proyecto menciona que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la posibilidad de la reelección en las concejalías, en las presidencias municipales, solo por una sola ocasión, y que esta disposición constitucional de alguna manera tiene que ser cumplida por todos los municipios del país, en virtud de que vivimos en un régimen federal y por supuesto la autonomía de las comunidades no llega para rebasar el límite impuesto por el artículo 115. Desde mi punto de vista, creo que el 115 no es aplicable en este caso. Creo que esta fracción normativa del texto constitucional de una manera categórica establece ese límite, pero tratándose de los municipios en los cuales existe una contienda por partidos políticos. Este sería mi primer señalamiento. Y que entonces tendríamos que hacer un ejercicio de ponderación entre lo que dice el artículo 2 de la Constitución, de la propia Constitución, y ese artículo 115, donde entran en juego o en posible colisión el principio de la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas con esta disposición regulatoria del 115. Y si las comunidades indígenas deciden en el uso de su autonomía ir más allá de un periodo adicional, se estaría rompiendo con ello la unidad nacional. Desde mi punto de vista, primero tenemos una obligación como jueces, existiendo resoluciones múltiples y jurisprudencias, en el sentido de que el primer valor que tenemos que proteger es precisamente el de la autonomía de las comunidades. Hay que maximizar este principio de la autonomía.
tema regulatorio del 115, pues en ese sentido, pues estaría, desde mi punto de vista, de nuevo, un escalón abajo. Después, pensando en una posible fractura de la unidad nacional, me preguntaría si esta decisión de una comunidad casi unánimemente, porque el resultado de la elección en esa asamblea pues fue abrumadoramente a favor del presidente municipal. Son muy pocos votos que no le fueron otorgados y se le dio otra opción. Si esa decisión fractura la unidad nacional, desde mi punto de vista no, ni siquiera vulnera la unidad de la propia comunidad. Pues la comunidad está decidiendo y no existe un problema realmente social con motivo de este ejercicio de la autonomía municipal. Y pudiera argumentarse, bueno, pero es que entonces estamos sentando precedentes para que otros municipios pues vayan más allá de un solo periodo y se vayan a 2 o a 3. De hecho, tenemos por lo menos otros 2 asuntos en cartera que tienen que ver con el tema de reelección. Claro, cada asunto amerita un estudio particular, un estudio que atienda las características, al contexto comunitario. Cada asunto requiere un análisis específico de las constancias. En este caso en particular, insistiría en que, desde mi punto de vista, no había tal fractura de la unidad nacional, ni de la autonomía y soberanía del Estado oaxaqueño, mucho menos de la nación mexicana, sino que tendría que nuevamente hacerse un estudio de maximización de la autonomía de los pueblos y comunidades. Los límites que yo encuentro que tenemos para la aplicación de este principio de la maximización tienen que ver más bien con la violación a los derechos humanos. Cuando existe una violación de derechos humanos, pues entonces sí tenemos que este principio de la maximización, pues bajarlo y subir el de respeto a los derechos humanos, pero francamente no encuentro en el expediente una expresión de violación de derechos humanos de los propios habitantes del municipio. En ese sentido, yo soy de la idea, y así va a ser mi voto en este caso, si es de aprobarse el proyecto como viene, lo harían un voto particular. Son mis 2 comentarios a los proyectos. Sí, magistrado, con gusto. Gracias, presidente. Sí, efectivamente en esta sesión estamos presentando, o estoy presentando, mi ponencia y yo estamos presentando un criterio innovador sostenido por Sala Jalapa. Sala Jalapa, el cual nos llevó bastante tiempo en considerándolo, estudiándolo, reflexionando en ese sentido. Y Sala Jalapa, pues sí, efectivamente, hace un estudio doctrinario acerca de nos cita ahí la doctrina de un autor de apellido Sabá, y quien nos habla de las desigualdades estructurales. Y dice Sala Jalapa, apoyándose en esta doctrina, que cuando existe una desigualdad estructural, o que esas desigualdades estructurales se dan dentro de una misma clase social. Por ejemplo, en el caso de los indígenas, ahí también hay desigualdades y estamos en presencia de una desigualdad estructural. Y tenemos, dice Sala Jalapa, yo estoy de acuerdo también, porque Sala Jalapa resolvió un asunto hace como 2 meses, o 1 mes, donde nos modifica una sentencia y nos dice que sí hay violencia política por razón de género en el asunto creo que de Kieri, donde
hubo unas personas adultas mayores que se quejaban de que eran discriminados constantemente por el presidente municipal. Y hubo una serie de denuncias y ha habido 2 o 3 juicios electorales que ellos han venido a este tribunal y han dicho es que nos siguen discriminando. Con motivo de la presentación de mi demanda, ahora nos tratan peor, y etcétera. Ellos vienen manifestando y lo único que hay en el expediente son sus dichos reiterados de ellos. Y dice Sala Jalapa, cuando estamos en presencia de grupos sospechosamente vulnerables, y que son, los llama grupos sospechosamente vulnerables, aquellos que se encuentran dentro de diversas categorías de discriminación. Por ejemplo, dicen ellos, el hecho de ser mujer pertenece a un grupo históricamente vulnerable, pero si es una mujer indígena, doblemente se encuentra en una doble circunstancia, mujer e indígena. Los indígenas históricamente han sido discriminados y vulnerables. Y si es una persona anciana, está padeciendo de una triple categoría de vulneración. Entonces dice, cuando nos presentan un caso de esa manera, debemos estar como tribunales atendiendo a que estamos en presencia de personas que se encuentran dentro de ese grupo de sospechosamente vulnerables, y tenemos que flexibilizar al máximo la exigencia de las pruebas. Y basta, dice, con que nos estén diciendo que son violentadas por el hecho de ser ancianos, por el hecho de ser indígenas o por el hecho de ser mujer. En el caso de Reforma de Pineda, efectivamente la presidenta es una mujer, pero ya sabemos que también en estos casos se da también la violencia política de género, porque la mujer, que también ha heredado una cultura del machismo, también son las que violentan a otras mujeres, y en ningún momento entre ellas se da este principio de la sororidad a la que deben acudir todas las mujeres. En el caso de Reforma de Pineda, frecuentemente ha sido discriminada la actora, al grado que se tuvo que recurrir al actuario de este propio tribunal para irle a asignar un espacio para que se pudiera, en presencia del actuario, que le rindieran y le tomaran protesta y se hiciera la distribución de regidurías después de un sinfín de apercibimientos y medios de apremio. Ya era algo sistemático, y lo que manifiesta la actora es que la discriminaba por el hecho de ser mujer, porque decía que después de ella no podía haber otra mujer. Al conocer nosotros el criterio de Sala Jalapa, por supuesto que lo estuvimos analizando, y sabemos que ante grandes padecimientos sociales también hay que crear nuevas figuras que puedan minar esas conductas. Por eso es que se me hace muy adecuado cuando leo por parte de Sala Jalapa que dice, en estos casos, cuando ya está plenamente demostrada la violencia política por razón de género, tenemos que considerar que quien comete ese acto de violencia no tiene un modo honesto de vivir. Y ya se han dado varios casos que conocemos. Por ejemplo, San Juan, Colorado. Hay otro de la costa, no recuerdo. Este de Quierí. Pero en el de Quierí, la Sala Jalapa propone una sanción más.
Si no tienes modo honesto de vivir, entonces no podrás participar para la próxima elección. Y limita que es únicamente para la próxima elección. Por eso es que en el asunto de Kieri, Sala Jalapa le da vista no solo al Instituto Electoral de Oaxaca, sino al propio Instituto Nacional Electoral, para que tenga cuidado de que si estas personas se postulan para un cargo de representación popular en la próxima elección, únicamente para la próxima elección, se considere que no cumplen o no satisfacen ese modo honesto de vivir, que la presunción de modo honesto de vivir queda desvirtuada. Yo creo que es una medida adecuada para poder inhibir o ir minando poco a poco esa violencia por parte de hombres y por parte de mujeres contra otras mujeres. Son figuras que se van creando y no dudo que alguna legislatura de algún estado o la federal incluso pueda acoger este criterio judicial que establece Sala Jalapa y el cual yo lo consideré muchísimo, lo ponderé mucho, si es de que era de adoptarlo y de presentarlo a este pleno. Yo lo considero adecuado ante grandes males, también grandes remedios. Así de que por eso planteo esto, tenemos que ir, como tribunal tenemos que ir contribuyendo a disminuir esa violencia contra las mujeres. Y de esa manera todas las autoridades, sean hombres o mujeres, podrán en un momento, que conozcan, mejor dicho, que conozcan este criterio de Sala Jalapa y que en este momento lo presento como una novedad en el estado de Oaxaca, que conozcan a qué se van a exponer si cometen actos de violencia contra mujeres por el hecho de ser mujeres. Incluso creo que adicionaría un punto a mi proyecto, que se dé difusión a este punto, para que todo el mundo conozca, todas las autoridades conozcan a qué se van a someter si siguen o continúan, sean hombres o mujeres, continúan cometiendo violencia política contra una mujer. Así que aprovecho para proponer un aditivo, un punto adicional, que se dé amplia difusión a este proyecto, porque es novedoso en el estado de Oaxaca, para que todos sepan que si alguien comete violencia política por razón de género, en el próximo proceso electoral, en este caso local, esto será tomado en cuenta y obviamente que no podrán satisfacer ese requisito de tener un modo honesto de vivir. Eso es respecto de este asunto. Respecto del asunto de monjas, por supuesto que esto atenta contra el espíritu del país, de la nación. Se derramó mucha sangre para poder definir de 1824 a 1828, para poder definir el tipo de país que queremos o que se tenía para este nuevo Estado que estaba surgiendo al mundo como Estado internacional. Se definió después de tantas luchas, por eso es que de 1821, del año de la independencia, a 1824, en esos 4 años nuestro país no tuvo una constitución como tal. Cuando se define o ya elaboran la primera Carta Magna de nuestro país, ahí se determina que nuestro país, y después de esa lucha entre liberales y conservadores, nuestro país adoptaría el carácter de una república democrática. Es decir, contrario a lo que querían los conservadores de perpetuar una monarquía. Sabemos que una de las características entre la monarquía y entre la república es la elección periódica de sus autoridades.
Y los estados del país, las 32 entidades federativas, se erigen como entidades pertenecientes a una república y también adoptan para su gobierno interno el de una república. El hecho de poder permitir una reelección por más de 2 periodos y cada periodo por 3 años, esto, por supuesto, que trastoca el carácter que tiene el país de ser una república democrática. Aquí conocimos también, y Sala Jalapa y Sala Superior, conocimos también un asunto de Asunción Cacalotepec. Allí, hace 3 años o 2 años, confirmaron una reelección, que era la 4ª reelección en Asunción Cacalotepec, pero la gran diferencia es que allí el periodo era de 1 año, o sea que así se eligiera 4 veces, únicamente llevaba 4 años. Y Sala Jalapa y Sala Superior dijo, es totalmente constitucional. Lo inconstitucional es que excedan de 6 años, porque los periodos son de 3 años para presidentes municipales y el 115, aun cuando está y esta fracción primera del 115, aun cuando esté en ese artículo que es propio de partidos políticos, es una norma de aplicación general, que no riñe con el espíritu de las comunidades indígenas. Por lo tanto, esa norma es norma general para todos los, sea para partidos políticos o sea para comunidades indígenas. Por lo tanto, la autonomía no puede ir más allá de esta fracción del 115. Únicamente la fracción primera del 115 establece por un solo periodo, pero siempre y cuando no sea más de 3 años. Por lo tanto, la autonomía, sí, tienen derecho a gozar y a disfrutar y a ejercer su autonomía, al autogobierno como una forma de la libre determinación, pero no trastocando, ya sabemos, derechos humanos y también normas constitucionales, que son las que son normas, consideraríamos, madres en el sistema político y jurídico del país. Por eso son los razonamientos que se exponen en el proyecto, y por eso considero que esta reelección, este presidente municipal, ya iría para 9 años. Entonces, ya es inconstitucional. Por lo tanto, creo que no podemos permitir eso y ojalá mi proyecto se pueda aprobar. Gracias, presidente. Somete a votación los proyectos, por favor, secretario. Claro que sí, magistrado. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor de todos los proyectos, con excepción del JDC 125 y del JNI 69-2019 y su acumulado JDCI 164. Perdón, presidente. Sí, cómo no. Por razón de distraerme en el otro asunto, antes de votar, también hice una propuesta que se adicionara. Es verdad, sí. Entonces, yo quiero también sí, lo vamos a proponer, pero consideré que primero votar si se aprueba. Si se aprueba, entonces ya lo adicionamos, pero si no se aprueba, pues entonces no cabría. Pero fue por lógica, nada más de secuencia. Claro que lo vamos a proponer. Entonces me quedé con que voto a favor de todos los proyectos, con excepción del JDC 125-2019 y en contra del JNI 69-2019 y su acumulado. Sí. Gracias, magistrado. Le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados de la siguiente manera. Los proyectos de los expedientes JDCI 177, JDCI 2-2020, JNI 64 2019, JNI 82 y su acumulado JNI 90 2019 y JNI 1 2020 han sido aprobados por unanimidad de votos. Y respecto de los proyectos de los expedientes JDC 125
y JNI 69 y su acumulado JDCI 164, todos del año 2019, han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra de usted, magistrado presidente. Gracias. En relación a la propuesta del magistrado, en el JDC 125, someta a votación, por favor, su propuesta de adición. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor, y también para que se publique en la página del observatorio, por favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. En contra. Magistrado presidente, le informo que la propuesta de adición al proyecto del JDC 125 para que el mismo sea difundido ampliamente, así como en la página del observatorio a petición de la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, ha sido aprobada por mayoría de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 125-2019, Reforma de Pineda, se resuelve. Segundo, se ordena a la presidenta municipal de Reforma de Pineda, Oaxaca, convoque a la actora Rosa María Aguilar Antonio a sesiones de cabildo en los términos precisados en la presente sentencia. Tercero, se ordena a la presidenta municipal de Reforma de Pineda, Oaxaca, pague a la actora Rosa María Aguilar Antonio las dietas adeudadas en los términos precisados en la presente sentencia. Cuarto, se declara fundado el agravio respectivo a la violencia política en razón de género ejercida en contra de la actora. Quinto, se tiene por desvirtuada la presunción de la ciudadana Araceli García Hernández, actual presidenta municipal de Reforma de Pineda, Oaxaca, tiene un modo honesto de vivir. Sexto, se ordena la continuidad de las medidas de protección decretadas a favor de la actora mediante acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2019. Séptimo, se ordena a la Secretaría General de este tribunal remita copia certificada de la presente sentencia al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a efecto de que tenga conocimiento de que a través de la presente se tiene por desvirtuada la presunción de que la ciudadana Araceli García Hernández, actual presidenta municipal de Reforma de Pineda, Oaxaca, tiene un modo honesto de vivir. Octavo, se ordena a la presidenta municipal que convoque a la actora y demás integrantes del Ayuntamiento de Reforma de Pineda, Oaxaca, a una sesión de cabildo en la que dicho ayuntamiento le asigne una nueva regiduría con funciones específicas y claramente delimitadas. Noveno, se vincula a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca para que en cuanto se presente la actora ante las instalaciones de dicha secretaría, deje sin efectos la acreditación expedida a dicha ciudadana con fecha 3 de junio de 2019 como regidora de ornato y les expedida de una nueva acreditación que corresponda a la nueva regiduría que se le asigne. Aquí solicitamos a la ponencia nos haga llegar el proyecto de adición para que sea incorporada al proyecto antes de su firma. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 177-2019, San Martín Toxpalan, se resuelve único, se desecha de plano el escrito de demanda promovido por Baudel Mora Cruz por las consideraciones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 02-2020, San Lorenzo Albarrada, se resuelve único, se desecha el escrito de demanda ante el desistimiento de la promovente. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 64-2019 San Jerónimo Coatlán, se resuelve, primero se confirma el acuerdo impugnado. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 69-2019 y el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 164-2019, Monjas Miahuatlán, se resuelve, primero se acumula el expediente JDCI 164-2019 al diverso JNI 69-2019. Segundo, en plenitud de jurisdicción se confirma el acuerdo impugnado por las razones expuestas en la presente ejecutoria. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificados con las claves JNI 82-2019 y su acumulado JNI 90-2019, San Pablo Coatlán, se resuelve, primero se acumula el expediente JNI 90-2019 al expediente JNI 82-2019, por ser este el primero que se radicó en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, el expediente acumulado glose se copia certificado de la presente resolución para los efectos legales a cada lugar en términos del considerando segundo de este fallo. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado.
en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 01-2020 Santa Catarina Mina, se resuelve único, se desecha el escrito de demanda ante el desistimiento de la promovente. Al estar agotado el análisis y resolución de todos los asuntos objeto de esta sesión pública, me permito declararla formalmente concluida. Muchas gracias, buenas tardes.